Parte 2 del capítulo 7, la parte 2 que he titulado Carismas y Tradicionalismos, dentro de este libro de teología pastoral que puedes adquirir en internet, de venta en Amazon. Con un solo clic lo puedes comprar y bueno, te lo envían a tu casa a cualquier parte del mundo. Cómpralo ya. Dice la escritura en Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó, dice en hebreo, Meshihim, mesiánicos, por el Mashiach Yeshua. Se les llamó mesiánicos por primera vez en Antioquía. Básicamente el término mesiánico depende dónde se utilice, se le da su significado. En Israel, por ejemplo, los judíos que dejan el judaísmo ortodoxo tradicional, o que cualquier judío que se convierte al cristianismo, se le llama mesiánico. Un judío converso al cristianismo es un judío mesiánico. En México y en muchas otras partes, el término mesiánico indica una cosa distinta. Básicamente hacen referencia a los cristianos que se judaizan, es decir, es lo contrario que como se utiliza el término en Israel. Un cristiano que se circuncida, que empieza a guardar ritos ortodoxos judíos, se le empieza o se le nombra mesiánico. Nuestra congregación sorprendió a muchos porque nuestra denominación es evangélica, pero retomamos algunos elementos del judaísmo para entender el contexto del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo. Fue un problema. Los carismáticos, los cristianos tradicionalistas nos tachaban de mesiánicos. Los mesiánicos nos preguntaban si teníamos la circuncisión, o sea, y bueno, como que no podían ubicarnos. En un principio hubo también resistencia en todas las denominaciones. Poco a poco, ciertas iglesias, sobre todo aquellas que tenían algún tipo de mover profético, adoptaron nuestro modo de ver, resignificándolo, añadiendo o suprimiendo los elementos que consideraban importantes o relevantes para cada uno. El primero en seguir nuestra visión, donde retomábamos los elementos del judaísmo para entender nuestro cristianismo, fue la iglesia de nuestra cobertura del profeta Javier Hermoso. Y bueno, así nos consolidamos como una congregación abierta a los carismas del Espíritu Santo, y bueno, siempre y cuando los dones espirituales estuvieran sustentados por una comprobación empírica de que la manifestación de Dios fuera completamente verdadera. Si una persona ostentaba el título de profeta y daba alguna profecía, bueno, esperábamos para ver si había un cumplimiento real de la profecía o no. De otro modo, bueno, le decíamos, pues, sé más cauto al momento de hablar en el nombre del Señor, o tuve una corazonada, que es distinto. El Señor puso en mi corazón, pero no así dice el Señor, lo cual tiene una connotación de revelación y Dios lo puede tomar a mal. Y bueno, lo mismo hicimos para cada uno de los dones espirituales, excepto para la manifestación de lenguas del Espíritu Santo. ¿Por qué? El libro de los Hechos 2, del 4 al 11, que va a relatar básicamente cuando vino sobre los apóstoles el Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidas sobre su cabeza. Nos dice la escritura que ellos hablaban en su lengua vernácula y que cada persona los escuchaba en su distinta lengua de nacimiento.
es decir, ellos decían una palabra, medabrim davar, they speak a word, y había como una traducción inmediata, ¿no? ¿Has visto esas películas donde la persona está hablando y se escucha atrás Eise kol she'ose targum al devarim shalachem, a voice that make a translation of the words of the speaker, ¿no? Una forma más o menos así, ¿no? Alguien traduciendo atrás, es decir, no eran las lenguas que se practican en la iglesia del siglo XXI. Las lenguas de la iglesia del siglo XXI son palabras sin sentido, creyendo que Dios va a darles un sentido en el cielo. Es decir, es una forma de lenguas por fe. La oración, elevar una oración al cielo, Señor, yo te pido, implica fe. Yo creo que hay una persona en el cielo que me está escuchando, que es Dios. Y bueno, una oración en lenguas, son palabras sin sentido que también creo que Dios las está ordenando en el cielo y le da un sentido específico. Las lenguas por la fe son muy útiles, por ejemplo, cuando no sabemos qué hacer con un demonio. ¿Qué hago con un demonio? Lo arrojo al infierno, lo mando a un lugar desierto, lo pongo como estrado bajo los pies del Señor, o ¿no? Que el Señor haga lo que mejor le plazca en el momento de la liberación. O para alabar a Dios y decirle que es grandioso, maravilloso, que es Uraskandarepa, ¿no? Una palabra que no alcanzo a expresar en términos humanos para describir su grandeza, por ejemplo. Pero no son las lenguas del Antiguo Testamento, no son las lenguas que traducían al mismo tiempo la palabra en el Antiguo Testamento. Son lenguas por la fe. Y bueno, gracias a esta visión académica que busca ante todo encontrar la verdad como el valor más fundamental de las cratofanías divinas, hemos sido testigos de milagros increíbles, pero también hemos entendido nuestras limitaciones como pastores. Nos sucedió en cierta ocasión que esta mujer tenía un dolor en el vientre y bueno, los doctores no sabían qué era, así que oramos por ella y bueno, en mitad de la oración el dolor desapareció, fue algo milagroso, desapareció. Y ella nos dijo, wow, gloria a Dios, entonces bueno, ya no voy al doctor. Y le dije, no, vaya al doctor y vea por qué desapareció el dolor. ¿Sí me explico? Mateo 1:44, Lucas 5:14, Jesucristo sanó a estos leprosos y los mandó que se presentaran delante del sumo sacerdote y que ofrecieran lo que mandó Moisés para purificación, es decir, los mandó que una autoridad diera fe de que realmente habían sido sanados, nada de que sanaste por la fe. Si Jesucristo hubiera estado en tiempos modernos, los habría mandado al doctor, vete al doctor y que el doctor determine que está sano. Y bueno, esto fue lo que hicimos, enviamos a esta mujer al doctor siguiendo esta lógica hasta que el doctor le diera un dictamen positivo. Y bueno, lo que ocurrió en las siguientes horas me hizo reflexionar en lo acertado de mi decisión. El doctor se dio cuenta que esta mujer tenía peritonitis y en el momento en que desapareció el dolor fue porque se le reventó el peritoneo. Gracias a Dios quedó encapsulado toda la basura que había ahí, todo el desecho que había ahí. De otro modo hubiera muerto en las siguientes horas. La internaron de urgencia, la hospitalizaron, le abrieron, le sacaron la basura encapsulada del peritoneo y bueno, gracias a Dios salvó la vida. Gracias a Dios porque la enviamos a que la revisara un médico, a que la revisara un especialista en el tema. Si lo hubiera enviado a su casa
y le hubiera dicho, oh, gloria a Dios, hermana, el Señor ya la sanó, definitivamente hubiera muerto, por lo que se habría considerado una negligencia pastoral. Imagínate la responsabilidad. Tendría un muerto en mi conciencia por una mala decisión. Así le pasó a este pastor, una mujer que estaba bajando de peso porque tenía problemas de obesidad. Le dijo, no baje usted de peso, no sea usted vanidosa, el Señor así la ama. Y bueno, esta mujer siguió el mal consejo del pastor y después se le manifestó diabetes. Si hubiera bajado de peso, quizás habría salvado la diabetes. Como líderes congregacionales debemos reconocer primeramente nuestras limitaciones profesionales, pero también nuestras limitaciones espirituales, culturales y hasta nuestros prejuicios religiosos que nos impiden profundizar en temas que desconocemos. Debemos echar mano de especialistas que nos ayuden a tomar decisiones difíciles. Necesitamos reconocer a los profesionales en las diferentes disciplinas que pueden nutrirnos y en quienes podemos recargarnos para apoyar nuestras labores ministeriales y para que nuestro ministerio tenga un sustento sólido. Reconocer nuestra ignorancia ante diferentes temas y entender nuestras limitaciones profesionales es solamente el principio rector para comprender que la colectividad se ha dividido en especialistas de temas disciplinarios cada vez más necesarios para que nos desarrollemos como sociedad y como individuo. Es cada vez más común ver especialistas en materias muy específicas y el líder congregacional necesita echar mano de los recursos de los recursos fundamentales para llevar su ministerio. He encontrado que el mayor obstáculo del liderazgo es que muchos creen que todo el conocimiento y el saber lo pueden obtener mediante el ejercicio meditativo o mediante la lectura de las Sagradas Escrituras. Piensan que leyendo la Biblia Dios les va a revelar a todos los misterios del universo y las causas de una persona. Un pensamiento completamente erróneo. Desdeñar a especialistas de las diferentes disciplinas es caer en legalismos fundamentalistas que denotan una gran ignorancia. El líder congregacional necesita estar a la vanguardia. La iglesia del siglo XXI no puede negar las innovaciones de los hombres de ciencia, aunque la mayoría proclamen un secularismo contrario a los dogmas de nuestra fe. Debemos echar mano de las herramientas que nos ayuden a cumplir nuestras funciones con mayor precisión. La asesoría espiritual debe distinguir incluso las diferencias entre un malestar espiritual y otro neuronal o psicológico. Debemos echar mano incluso de psiquiatras cuando el caso sea necesario. Creer que por un empirismo espiritual podemos conocer las causas últimas es negar nuestra fe, es errar completamente de nuestras prácticas religiosas. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas
interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.